a un par muón antimuón. El proceso a nivel fundamental, desde el punto de vista de los diagramas del modelo estándar, se da de esta forma. Entonces tenemos un quark extraño, un anti-quark down, ellos van de esta forma, y estábamos explicando estos vértices. Entonces, yo les explicaba que para corrientes cargadas, como es este, porque miren, está acoplando con un W, que es un bosón vectorial cargado, son posibles los cambios de sabor. O sea, es posible ir de un extraño a un up, que las corrientes neutras no es posible. Que siempre se van a acoplar los up con los tipo down, donde los tipo up son el up, el charm y el top. Los tipo down son el down. No, los tipo down son extraño, down y bottom. Esos son los tipo down. Y los tipo up es up, charm y top. ¿Sí? Entonces, este proceso es posible porque este es uno de abajo con uno de arriba. Este también es posible porque es uno de abajo, uno de arriba con uno de abajo. ¿Sí? Lo siguiente que nos debemos preguntar es cómo va la regla de Feynman. Aquí tenemos una partícula que entra, aquí tenemos una antipartícula que entra. Entonces, para una partícula que entra, si nosotros analizábamos las corrientes, bueno, de chingados estábamos. Por acá. ¿Listo? Para una partícula que entra, esto es repaso, todo esto es repaso. Para una partícula que entra, entonces las corrientes se deben recorrer de derecha a izquierda porque está entrando partícula. Entonces decimos, está entrando un down. Si está entrando un down, la única posibilidad de las corrientes es esta. Y vemos que va con un B, con la CKM. En el otro caso, está entrando un anti-down. Un anti-down. Cuando entra un anti-down, las corrientes se leen al revés, de izquierda a derecha. En este caso vemos que la única posibilidad, cuando uno va de izquierda a derecha para generar un anti-down, es la segunda corriente, ¿sí? Porque aquí entra un anticuar. Aquí entra un tricuar, aquí entraría un anti-down. Y en ese caso, en este caso, vemos que la regla de Feynman es con un BCKM daga. ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿Hay dudas sobre eso o damos una explicación adicional sobre extracción de diagramas de Feynman de términos de Lagrangiano? Profe, ¿podría explicar la parte como los términos que coloca en la ecuación? No le alcancé a escuchar, Julio, qué pena. ¿Que podría explicar otra vez un poco lo de los términos que vimos el anterior semestre? Cuando sacamos el diagrama de Feynman. Sí, voy a dar una pequeña explicación, porque veo que hay cierto sentido de estupefacción. ¿Listo? Listo. Ya. Entonces, un segundo, voy a presentar. No, un segundo. Voy a compartir un whiteboard. ¿Todos pueden ver el whiteboard? Sí, profe. Listo. Entonces, por la discusión que hicimos en la clase anterior, esto se puede escribir como menos g sobre raíz de 2, w más, u barra sub i, gamma mu, b i j
B y J, sí, CKM por P sub L por D. ¿Cuál es la diferencia de la primera línea respecto a la segunda? En la primera línea el D es izquierdo, la segunda no. Pero en la práctica sí, porque este P sub L le está aplicando, lo está volviendo izquierdo. Este U sub L es izquierdo, aquí ya no. Pero en la práctica sí, porque este proyector va a hacer que se acople la parte izquierda del D con la parte izquierda del A. Este tipo de interacciones, recuerden que estas son provenientes de interacciones gauge. Las interacciones gauge son quirales. A ver, anoten eso en su mente. Es decir, a ver, lo voy a escribir acá. Acoplan izquierdos, left con left. Lo escriben en inglés porque es más corto que en español. Interacciones Gauge. O, de igual manera, right con right, derechos con derechos. Ellos no acoplan derechos e izquierdas. Los únicos términos, y escuchen bien, los únicos términos que acoplan derechos e izquierdos son los términos de masa. Absolutamente nada más. Las interacciones gauge solamente acoplan izquierdos con izquierdos y derechos con derechos, dado el caso que existen interacciones derechas. Interacciones derechas existen para la QCD y para el electromagnetismo, pero no existen para el caso de las interacciones débiles. Ellas son puramente izquierdos, o sea, solamente acoplan izquierdos con izquierdos y la parte derecha de los quarks es invisible ante la interacción débil. Listo. ¿Cómo se saca la regla de Feynman? La regla de Feynman para esto será lo mismo que el lagrangiano, pero le pone una imaginaria, una G sobre un raíz de 2. Quita los campos. Aquí hay 3 campos. Está el W, está el down y deja lo demás. Y lo demás es gamma mu, la matriz CKM, B y J y el proyector. De hecho, esa es la razón de que hayamos quitado el L de acá, para que quede en la regla de Feynman. Listo. ¿Ese sería el factor de vértice, profe? Este sería el vértice y está asociado a la siguiente interacción. Entonces, esto... Listo. Listo. Sería un W por acá. Eso por aquí. Listo. Entonces, que según la necesidad uno lo usa, ¿sí? Esto, ver, aquí sería un up, aquí sería un down. Esa es una posibilidad. Entonces, este vértice nos puede dar diferentes situaciones, dependiendo de lo que nosotros estemos considerando. Y es lo que voy a considerar, lo que voy a ver en la siguiente. En los libros ustedes van a encontrar esta regla de Feynman así, ¿sí? Entonces aquí van a encontrar, por ejemplo, este sería un W más, aquí sería un más, listo. Un U y este sería un U barra, porque fíjese que, no, es segundo, U barra no, un anti, este sería un anti-D. Pongámosle gorrito para decir que es antipartícula, por ahora. Pero no es la única interacción que uno puede obtener de esta interacción. Listo. Entonces, ¿qué posibilidades hay con esa interacción? Por ejemplo, entonces, esto, si, miremos atrás.
Fijémonos en el lagrangiano mismo. Puede suceder que haya un down entrando y un up saliendo. Entonces, este diagrama puede ser así. Un down entrando, un up que sale, este es el up, un W. Entonces, el down tiene carga menos un tercio. El W. Este es en este caso, fíjese que para que este diagrama se tenga, el W tendría que tener, si le ponemos, si carga menos, y aquí este es 2/3. Y se conserva la carga, mire, menos un tercio es igual a menos 1, que es la carga del W, más 2/3. ¿Listo? Entonces, este es un vértice para partícula entrando de este término. Y hay otro. Todo término tiene partícula entrando y antipartícula entrando. Entonces, el de partícula entrando es este. Ahora, el de antipartícula entrando, aquí sería un up. La única posibilidad es que vaya un up entrando. Entonces, ¿cómo se vería la amplitud? Solo para ver. Entonces sería, entra un anti-up. Si es una antipartícula, ¿hacia dónde debe ir la flecha? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. Hacia atrás. Listo. Recuerden, se va a emitir un W, todavía no sabemos la carga, y acá, por continuidad, esta flecha debe también ir en la misma dirección, porque siempre las corrientes van en la misma dirección, nunca van a ir en dirección opuesta, sino que la corriente se conserva. Profe, Entonces, entonces una antipartícula de generar una antipartícula no puede generar una partícula, ¿y cómo? no, Porque no se le escucha bien Julio, ¿puedes escribir en el chat? O bájele volumen, de pronto bájele volumen, porque a veces es... Bueno, pues aquí entra. Este puede ser un down. Si va saliendo, sería un anti-down. Porque fíjese, tiene la línea hacia atrás. Mire, sería un anti-down. Porque tiene la línea atrás del tiempo. Y entonces el anti-down tiene carga más un tercio. Este tiene carga más 2 tercios. Este tiene carga más un tercio. Y este W tiene carga, entonces, para que se conserve, esto debe tener carga W menos. Porque menos 1, fíjese, menos 2/3 es igual a menos 1 más un tercio. ¿Listo? Ahora sí la pregunta, Julio. no decía que se puede que una partícula genere una antipartícula genere una partícula, o sea, como tiene la flecha al otro lado, entonces siempre va a ser antipartícula, ¿no? ¿O no? Sí, eso lo que usted acaba de decir es correcto. Si las dos están si esta está hacia atrás y esta está también hacia atrás, tiene que ser antipartícula, eso es correcto. Gráficamente ya usted ve que ahí hay una forma de establecer
digamos, de encontrar los procesos, de encontrar si es partícula o antipartícula. ¿Cómo hiciéramos para que fuera una partícula y la otra antipartícula? La forma de hacerlo sería de la siguiente manera, Julio. Mira, entra la antipartícula A con carga menos 2/3 y entonces para que esta sea partícula tendría que ir en la siguiente dirección. Ahí sí sería partícula. ¿Por qué? Porque va hacia adelante en el tiempo. ¿Correcto, Julio? Correcto, sí, gracias. El W sería, aquí vamos a ver qué carga sería el W. Como es partícula y debe ser down, porque es up y down, no hay forma que sea partícula. Entonces esto de tener carga, menos 1/3. Y esto va a tener carga menos 1. ¿Listo? Y fíjese que Siempre se conserva la carga, ¿no, profe? siempre se conserva la carga. Todo esto son los posibles procesos físicos para un solo vértice. Y aquí está el último. Venga, a ver si puedo borrar. Voy a ver aquí, que todavía no me doy mañas de borrar. Estas cosas a veces es más fácil recordarlas gráficamente, porque a veces cuando uno las analiza demasiado se enreda, pero gráficamente es claro. Mire, el otro posible diagrama es con el D menos 1/3, partícula, y en lugar de echar esta pata para adelante, la echamos para atrás, también. ¿Listo? Y esta entonces será, esta la partícula, miren, aquí por ejemplo cometí un error. Aquí cometí un error. Ahí sí ven el error que cometí. A ver, ¿quién me dice cuál fue el error que cometí en este gráfico? Ahí no es continua la flecha. Exacto. Las flechas van en direcciones opuestas en el diagrama. ¿Sí? Un segundo. Entonces, o sea, gráficamente resulta inclusive más fácil. Esa es una de las maravillas del lenguaje de los diagramas de Feynman. Esta flecha tiene que seguir y así. Y entonces, fíjese, esta es una antipartícula porque su flecha va hacia atrás en el tiempo. Y como debe ser that down, esto debe ser up, pero como es antipartícula, debe ser anti-up. Entonces debe tener carga menos 2/3. Perdón, profe, pero eso no es el mismo que tenemos abajo. Esto, venga a ver. Ah, sí, miren, es este, menos 2/3. Este es este up. Es este mismo diagrama, listo. Ah, sí, listo. Pero abajo es Menos 1/3. No, tiene razón, es el mismo diagrama. Fíjese, lo único que pasa es que, porque fíjese, aquí down va entrando y aquí down va entrando. Aquí antipartícula va entrando, aquí antipartícula con 2/3. Sí, topológicamente este es el mismo. Ese no hay diferencia. Entonces, venga a ver, estoy mirando los posibles procesos físicos. Es up entrando, down entrando o anti-down. Y Falta down saliendo, profe. down saliendo. No, aquí en este diagrama, de este término, nunca hay down saliendo. Porque solamente, fíjese, de este término, solo entra un down y sale un up, o entra un anti-up. Si entra un anti-up, puede salir. Profe, siempre van los términos así, primero el que sale
hacia la derecha, digo. Sí, o sea, O eso es porque hay dos posibilidades en general, se puede conmutar o no. que puede, o entra down o entra anti-up de este término. ¿Sí me hago entender? Nada más. En este término no tiene up entrando. El que tiene up entrando es el otro, el conjugado. ¿Ok? ¿Listo? Este solamente tiene, para partículas, recuerda que el diagrama se lee de derecha a izquierda, para antipartículas se lee de izquierda a derecha. Entonces, para antipartícula, solamente este término en particular, o sea, este término específico solamente permite explicar un anti-up entrando, sino aquí no hay forma de hacer el vértice para un anti-down entrando. Y para partícula entrando este término solamente da down. Y ya lo que le permite el diagrama. En el estado final uno puede hacer algún tipo de variación, pero como estados iniciales solamente hay dos estados, digamos, iniciales. Miren, down entrando, este es un down entrando, o anti-up entrando, este es un anti-up. Con el anti-up podría entrar un down, porque siempre está down entrando, este es down entrando. ¿Sí? Uno puede conjugar los diagramas y ver ya lo que le permita, pero lo que es fijo es que solamente puede haber down entrando o anti-up entrando de este diagrama. ¿Queda claro, Julio? Ahorita lo vamos a hacer con el otro también para que quede mejor, ¿ok? Entonces vamos a ver el otro, para que el otro que nos sirva para reafirmar el conocimiento, ¿ok? Sí, aunque es casi lo mismo, no, de hecho es lo mismo, de hecho es lo mismo, de hecho es lo mismo, eh, pero sirve, o sea, el ejercicio sirve porque es que aquí todo esto es fundamental, o sea, si no nos queda clara esto, el otro término es G sobre raíz de 2, W menos, D barra, J, gamma mu, BSKM, daga, JI, USUI. ¿Listo? Profe, perdón, ¿podría regresar un momentico al anterior? Y aquí queda con PSUL. ¿En cuál? Ahí, profe. Lo que pasa es que ahí habíamos puesto un W más, pero en los procesos que vimos siempre quedaba un W menos. Eso realmente es cierto, pero eso realmente no importa, porque fíjese, este down que entra, fíjese, ¿por qué es el W más? Esto es para que sea la carga neutra, ¿no? Venga, a ver, da menos un tercio, y aquí 2 tercios menos un tercio, claro. El campo W más, W menos, ellos realmente son un mismo campo. El W más o el W menos, el uno es antipartícula el uno es antipartícula del otro. El uno es antipartícula del otro. Lo que uno usualmente hace es, en estos casos, lo que define, digamos, lo que define los procesos no es el signo con el que aparece aquí en el término de Lagrangiano. Del Lagrangiano leemos la regla de Feynman, pero fíjese que nosotros estamos aquí en muchos casos tenemos anti-downs, por ejemplo. No, down saliendo aquí. Venga a ver dónde hay un down saliendo. Acá. ¿Cuál es la carga del down en este proceso, Oscar?
Más un tercio. ¿Ok? Más un tercio, ¿no? Más un tercio. Exacto. Esto, ahí a usted eso no le causó problema, ¿cierto? ¿Mm? Sí, no. Exactamente, porque este es un proceso en el que va una entidad entrando. Esto, entonces, mientras que acá hay una línea del tiempo y uno lo que debe en esta línea del tiempo es mirar qué partículas entran, qué partículas salen. La carga va a estar determinada es en que si la partícula entra o sale, es estado inicial o final. Por ejemplo, yo también puedo tener otro proceso acá que no lo mencioné. Por ejemplo, que no lo mencioné. Por ejemplo, yo podría tener, este es un paréntesis, ahorita lo borramos. Yo podría poner un W más, un W entrando, ¿sí? Un W entrando. Y una partícula, digamos, tipo down entrando. Entonces entra un down de carga menos un tercio. Y aquí, como la única opción es que continúe, este será un up de carga más dos tercios. ¿Cuánto debe ser la carga del W? W debe ser más 1 en este caso. Es el mismo vértice, down entrando, partícula up saliendo. El signo del W ahora es positivo porque el W ahora es, porque el W ahora es estado inicial. Estado inicial. Profe, una La pregunta. cosa va que así, más o menos. La carga del down, para que se acuerden. La carga del down, esto menos la carga del up. Bueno, venga a ver. La carga del down debe ser igual a la carga del up, que es dos tercios. Venga, a ver. Segundo, déjeme ver ese diagrama. Carga, entra un down, sale un up. Y el W más. Entra un down, sale un up. Entonces carga del up. Y el W más sería como carga del W. Ahí. Carga de W más. Entonces, yo puedo tener, si la carga de la partícula W, si el W está en el estado inicial, es positiva. Pero si el W está en el estado final, entonces yo voy a tener es carga del W menos más Q de U. Si el U está en el estado inicial, entonces esto será Q de D más U del anti-U. O sea, el U será una antipartícula. Y el Q del W será estado final. Entonces, como está planteado en el lagrangiano, es como si el down y el W más fueran estados iniciales y el W fuera el estado final. Pero uno, como en una ecuación, uno puede mover los estados. Por ejemplo, aquí moví al estado, este es el igual, este es estado inicial, estado final. Si muevo el W al estado final,
ya no será W más, sino será W menos. Si mueve el U al estado inicial, ya no será un U, sino será un anti-U. Eso le aclara Oscar. Sí, profe, gracias. Sí. O sea, para todos, la carga no depende tanto del signo que aparece en el lagrangiano, sino de si es estado inicial o final. ¿Listo? Ok, voy a borrar esto. Y ahora, vamos a, ¿qué diagramas podemos sacar? Aquí solamente hay dos posibilidades. O entra up o entra anti-down. Entonces, si entra up, si es un proceso físico donde entra una up, una posibilidad es que la flecha siga hacia el frente después de emitir el W, y esta también será una partícula, y por lo tanto este será un down, con carga menos 1/3, esta carga 2/3. Por lo tanto, la carga de este debe ser positiva, debe ser W más. Fíjense que aquí como el W más está en el estado final, tiene carga opuesta a la del lagrangiano. Pero podría suceder que sea el mismo proceso, una entrando 2/3, y acá un W entrando. Lo del signo del W es diferente. El signo del W es ondulado. Este es un W. Y acá, digamos, tiene que haber un estado final, o sea que la única opción que queda es hacia adelante. Entonces esto tendrá carga 2/3, digo menos 1/3 para el down. Fíjese, 2/3 y 1/3. Y aquí la carga, ¿cuánto es la carga del W? Menos. Fíjese, la diferencia entre este diagrama es que el W era estado final, mientras que aquí es estado inicial. Menos 1 más 2/3 es igual a menos 1/3. Y aquí era 2/3 es igual a menos 1/3 más 1. ¿Listo? Otro proceso es anti-down entrando. Cuando el anti-down entrando es con BCK de Medaga. ¿Listo? Entonces, pero yo creo que ya con eso es suficiente. ¿Es claro para todos? Lo que acabo de explicar es claro para William. ¿Está William? Para Keiter. Para Sí, Keiter. profe. Sí, es claro. Listo. Listo. Entonces, después de esta clase de diagramática, volvemos con nuestro Your entire screen, a window. Listo. Ah, chingados, tengo un montón de cosas abiertas. Listo. Listo. Entonces ya estamos listos. Esta sería la regla de... Aquí le haría falta un 2. Entonces, si va entrando el down, es con CKM. Si va entrando un up, es con CKM DAG. Y todos los otros procesos. Esto ya lo copiaron, ¿cierto? Esto lo copiaron en la clase anterior. O sea, no hemos salido de esta hoja en la clase anterior. Esto ya lo copiaron, ¿cierto? Larry, ¿esto ya lo copiaron? ¿Larry no vino? ¿No está Larry? Sí, profe, eso llegamos la clase anterior. Ah, listo, gracias Julio. Listo. Ok, entonces ahora vamos a ver el caso del caón. Y ahora sí vamos a ver las reglitas. Entonces tenemos, entra un extraño y entra un antidado. Y vamos a ver cuáles son las reglas. ¿Ok? Entonces, para un extraño entrando, es decir, la regla debe ser esto con B, porque el extraño es como el down. El extraño tiene carga menos 1/3, o sea, es una partícula tipo down. Nosotros teníamos down sub J.
El extraño es down 2, down 2. Por lo tanto, es con CKM y no con CKM daga. Eso lo habíamos visto. Ah, no. Sí, miren. Acá. CKM. Entonces BCKM. ¿Listo? Listo. Aquí el proyector 1 menos gamma 5 para asegurarse que sean izquierdos, el gamma mu. Aquí probablemente le falta un 2. Dividiendo. Que el proyector es con 2. ¿Listo? El otro vértice es down entrando. Como es una antipartícula que entra, nosotros ya habíamos visto, down entrando, la única posibilidad era con CKM daga. Digo, anti-down. Anti-down entrando es con CKM daga. Entonces, y la expresión sería el B, que es de la antipartícula del down, porque las antipartículas es con V de vaca. Y este sería, el U sería un tipo U. Esa sería como la amplitud. Bueno. Y entonces, para el anti-down entrando va a ir con BCKM, pero daga. Y va a ir el término UD, porque recuerden que antipartícula se lee al revés, va de izquierda a derecha, entra antipartícula down y sale una partícula up. ¿Listo? Por favor, copien esto. ¿Listo? ¿Ahí hay preguntas? Me avisan cuando hayan copiado. Pregunta. Sí, Julio. Respecto en el anterior slide, cuando estábamos en whiteboard, había un W que entraba, ¿no? Y yo tenía entendido que el W era como una partícula que mediaba la interacción o algo así. Entonces, ¿cómo puede entrar una partícula W? También la partícula W puede crearse y ella puede vivir como partícula libre un tiempo muy pequeño. No vive mucho, pero sí puede vivir y entonces en ese tiempo que dura viva, ella puede fungir como un estado inicial de otro proceso. ¿Ok, Julio? Ah, ok, gracias. Profe, perdón, es que, no sé, me confundí un poco con la nomenclatura que hemos manejado, porque hemos estado poniendo las antipartículas como si fueran un conjugado de Dirac, pero ese no es un conjugado de Dirac, ¿verdad? Le he puesto un gorrito a las antipartículas acá, para indicar que simplemente es una antipartícula, o sea, para no llamarla de antipartícula. No le puse una barra. Hay alguna literatura que utiliza la barra porque el barra se puede confundir con el barrado, que es traspuesto conjugado. Traspuesto conjugado por gamma cero. ¿Sí? Para no confundir el barra con traspuesto conjugado con gamma cero, he utilizado este gorrito. En inglés lo llaman hat, sombrero, hat. También lo llaman caret. ¿Ok? Para no mezclarlo con la notación barrado. Esa es una convención muy apropiada que hizo Palashval. Y Palashval es muy respetado, es una persona... nosotros estamos, el libro de Campos que seguimos es el de Palashval. Y entonces, digamos, esa es una convención que le gusta seguir a los más teóricos, ¿ok? Listo, profe, pero entonces sí, o sea, la función de onda de las antipartículas sí es diferente, o sea, no es simplemente el conjugado de Dirac. No. La función de la onda de las antipartículas libres es con V, mientras que
el de las partículas libres es con U. ¿Se acuerda cuando nosotros vimos las 4 soluciones de la ecuación de Dirac? Sí, Habían sí, dos exacto, tipos, es que por eso fue que U se me presentó y la tipo confusión. B, ¿sí? Pero entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Por eso yo acá puse un V para indicar que es de alguna manera una antipartícula en un estado inicial y es un U, bueno, que pues puede ser una partícula en un estado inicial. Ah, aquí está como partícula. Mm, Esto, pero sí, uno dependiendo de si es estado inicial dependiendo si es partícula o antipartícula en el diagrama que uno usa, simplemente cuando vaya a calcular la amplitud invariante utiliza U o V según sea el caso. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene dudas? Profe, ¿los bosones W los han medido o solo son Claro. parte de la... No, no, ellos se han detectado. La medición de ellos, la producción on-shell, o sea, porque sus efectos de bajas energías se conocían desde los años, bueno, desde la radiación de Becquerel. La radiación de Becquerel. ¿En qué año se descubrió la radioactividad? Henri Becquerel. Y no me digo. 1896, Sí, ¿cierto? correcto. Ese proceso, ahí hay un W. Claro, fuera de la capa de masa, un W de muy baja energía. Sí, el cuadrado de su cuadrimomento no da la masa, porque porque es un W virtual. Da otro número, un número muy pequeño, porque si no fuera pequeño no podría aparecer en un proceso a tan bajas energías. Pero ahí hay un W virtual. Un W en la capa de masa, o sea, un W con una masa de 80.4 gigaelectronvoltios, o sea, 80 veces la masa del protón, se produjo en el LEP. Eso es donde hoy en día está LHC. En ese momento ese experimento se llamaba LEP. Ese experimento ocurrió a comienzos de los años 80 y en 1983 eso implicó la detección de esas partículas, implicó un premio Nobel para Glashow, para Steven Weinberg y para Abdus Salam. Esto mmm, también se le dio después un premio Nobel al experimental que dirigió ese proyecto que se llamó Carlos Rubiá, ¿sí? Y ahí se detectaron Ws con masas de 80.4 gigaelectronvoltios. O sea que sí, en efecto, sí se han detectado en su masa física, un shell, no solamente por efectos de baja energía. ¿Ok, Julio? Ok, gracias. Me van avisando. Listo. Entonces, más o menos la corriente J más, aquí yo puse explícitamente si era U o V, el spinor que hay que utilizar, si es de tipo U de partícula o V de antipartícula. En este caso es para una antipartícula entrando un anti-down. Aquí puse el V del down, o sea, este es el anti-down. Sería el término. Y la regla, entonces, en lo que yo no quiero calcular, en este momento yo no quiero calcular este diagrama completo, no me interesa. Yo solamente quiero fijarme que van a aparecer dos cosas. Por este vértice, por un down 2 entrando, va a aparecer, eso ya lo acabo, por un 2 entrando, va a aparecer un término BUS y por el down entrando va a aparecer un término, este es down entrando BDU y va a aparecer este producto. Este
es del extraño entrando, miren, aquí entra el extraño entra de izquierda a derecha porque es partícula, el anti-down entra de derecha a izquierda porque es antipartícula, y este factor va a aparecer cuando se calcule ese diagrama. No nos interesa el resto del diagrama, solo nos interesa que quede claro que por el extraño entrando está este factor y por el anti-down entrando aparece ese factor. ¿Eso es claro para Jefferson Rosero? ¿Jefferson? ¿Ahí me escucha, profe? Sí, le escucho. Sí, sí, es claro. Listo. Esto, para Edward Suárez, ¿es claro? Sí, sí, es claro por ahora. Listo. Si a ustedes les queda claro esto va a ser crucial para entender el mecanismo de Jean, porque fíjense en lo siguiente. Entonces, esto ya lo copiaron. Si este factor es diferente de 0, entonces este diagrama debe ser diferente de 0, porque todo lo demás es diferente de 0. Entonces, ¿aquí qué dice? Debe presentarse a nivel árbol en la naturaleza. O sea, esto debe ser observable. Sin embargo, es un proceso bastante suprimido. Aquí dice suprimido. Es decir, casi que no se ve. O sea, en la época, en los 60 no lo observaban. De hecho, en esa época ni siquiera lo veían. ¿Sí? Es un proceso muy, muy suprimido. La forma. La forma de eliminar esto es adicionando un término más. O sea, en lugar de quitarle, le vamos a adicionar más. ¿Cómo vamos a hacer que esto dé 0? Esto ya no es 0, porque las CKM son medidas. O sea, esto definitivamente no es 0. Entonces, lo que se va a hacer es lo siguiente. A este término, que era el que teníamos, entonces lo que hizo Jim, él dijo, sumémosle otro término, pero en lugar de este app que está acá, que el app es una partícula ahí intermediaria, fíjense en el diagrama, ¿dónde está el app? Miren. En lugar de ese app, pongamos un charm. Bueno, en esa época no se llamaba charm. Pongamos otra partícula, que en ese momento era desconocida, y ellos le dieron la letra C. ¿Listo? Y hacen la suma. Y entonces, si ustedes se fijan en esta suma, simbólicamente eso se puede escribir como B CKM daga D sub I por B sub I S, donde I varía entre U y C. Esto es igual a esto. Ahora, ellos pensaban en ese momento que habían sino dos familias. Si hubieran dos familias, y entonces la matriz CKM sería una matriz 2 por 2, y en este caso, I que está corriendo entre Ab y Chau, sería B daga por B. B daga por B. Si esto es así, B daga por D, nosotros sabemos que cuánto es una matriz daga por su conjugada, por su traspuesto conjugado. Nosotros sabemos que es una delta DS. Es decir, que a menos de que D sea igual a S, esto da 0. Y en efecto, este es igual a 0, porque delta DS es 0, porque D no es igual a S. Esto solamente es igual cuando este estado es igual, este sabor es igual a este otro. Y este delta DS es idénticamente 0, porque esta es la identidad. Y la identidad, si estos son diferentes, como es el caso, dado un strange, es el caso, entonces esto es 0, porque es un elemento fuera de la diagonal. Por lo tanto, adicionar esto implicaba completar, digamos, un producto de una matriz por su inversa, y por lo tanto los elementos fuera de la diagonal son 0, y por lo tanto el proceso
que involucra a un down, a un extraño entrando y a un anti-down entrando, que era el proceso, debía ser nulo, porque esto se tendría de unitariedad. Este es el mecanismo de Yen. ¿Esto es claro para Jefferson Rosero? Sí, profe, claro. Para Keiter, Sí, profe. listo. Para Eduard Suárez, Sí, sí, es claro. listo. Es mejor que les quede claro porque esto es fundamental, ¿sí? Esto, por el descubrimiento del char dieron Nobel, todo, ¿ok? O sea, esto es una cosa, listo. ¿Ya copiaron? Bueno, copien ahí, listo. Entonces, equivale a adicionar este proceso, ¿ok? Ustedes deben escribir eso de manera bien bonita y bien comentada y que se vea el entendimiento del tema. ¿Mm? ¿Listo, señores? ¿Ya hicieron el dibujo? No es gran cosa. ¿Listo, señores? Yo quiero que aprecien la belleza de este resultado. Porque fíjese que este proceso de alguna manera está matando este otro. ¿Sí? Por unitariedad. Por unitariedad. Y en efecto, el decaimiento del K1 0 a 2 muones sí se puede dar, pero no por estos diagramas. O sea, este diagrama, este canal está totalmente cancelado, como lo acabamos de ver. Se puede dar por procesos a loops. A loops. Esto, uno puede hacer diagramas muy complicados. Esto para que este proceso sea diferente de cero, pero no con este canal. O sea, ya por esta vía da exactamente cero. Y esta es la vía dominante, o sea, este es el canal dominante. Y por el canal dominante da cero. Y por esta razón, este proceso está muy suprimido. Profe, perdón, ¿y qué ocurre con el diagrama que tiene el top en lugar del charno? Claro, lo que pasa es que después se dieron cuenta que había otra familia. Y el argumento para eso fue todavía más hermoso, ¿sí? Pero bueno, en su momento lo voy a discutir, ¿ok? Listo, profe, gracias. Esto, y Profe, una pregunta ahí. sí, En los diagramas que aparecen al final, la parte del lado derecho entre mu menos y mu más, ¿no debe haber un mediador o algo? sí, aquí este es un neutrino, este, Ah, ya. y acá es el mismo neutrino, un neutrino muónico, porque interactúa con el muón. El muón solo puede interactuar por medio de la interacción débil con neutrinos muónicos. Recuerde que interactúan los de arriba con los de abajo. En el caso del doblete neutrino-muón, el de arriba es el neutrino, el de abajo es el muón. ¿Listo? Esta es la física relevante para la fenomenología de violación, por ejemplo, de flavor change in neutral currents, de violación de número de familia. Sí. ¿Listo, señores? No creo que haciendo un dibujo se demoren tanto. ¿Ya? ¿O están haciendo ahí operación tortuga? Sí, profe, listo. Sí, profe, ya. ¿Sí están haciendo operación tortuga? Listo. De forma que este proceso se anula ya que delta S es igual a 0. Por lo tanto, no hay contribuciones a nivel árbol. Listo.
Entonces, con eso terminamos esta parte. ¿Ok? Y vamos a comenzar otra. Vamos a comenzar una que se llama anomalías en mecánica cuántica. Esas anomalías ¿qué son las anomalías cuánticas? ¿Qué son las anomalías cuánticas? Las anomalías cuánticas, son contribuciones, digamos, que se obtienen a cierto tipo de topologías que no se pueden dar en el diagrama, en el lagrangiano, y que pueden resultar un problema para la consistencia de la teoría. A ver, lo explico un poco más. Lo explico un poco más. A nivel, digamos que clásico, es decir, que sería como a nivel de lagrangiano, porque la física clásica sería como la física de tree level, casi, muy parecido, la física de tree level, que es casi que la de lagrangiano. A tree level, los procesos permitidos son los que nos dan los vértices, ¿sí? Los que nos dan los vértices. Y uno más o menos espera que cuando vaya a nivel de loops, no le vayan a salir procesos con pastas externas que no estén en el lagrangiano. Al menos con el número típico de patas. Por ejemplo, yo tengo en un proceso que entra, por ejemplo, dos quarks y sale un fotón con ciertas condiciones. No, bueno, por ejemplo, que entran dos fotones y sale un W, ¿sí? Si ese proceso, supongamos que no existiera en el lagrangiano, pero sí me aparece a un loop, por ejemplo, entonces hay dos posibilidades. Que ese proceso, lo voy a explicar con un whiteboard, para que todos entiendan. El concepto de anomalía es muy importante. Entonces, todos atentos. Lo que voy a decir vale oro. Listo. Entonces, supongamos, bueno, toca darle compartir. Supongamos que tuviéramos un proceso de la siguiente forma. Fotón, algo así, y que hubiera un Z, por ejemplo. Entonces nosotros esperaríamos tener en el lagrangiano algo de la siguiente manera, como A sub mu, no sé, algo de nu, por ejemplo, por A sub mu por Z nu. Este es un posible término. Es invariante, sus índices están todos contraídos, por ejemplo. ¿Sí? Estoy especulando, yo no sé si este término está o no. ¿Sí? Entonces, si este término tiene la misma estructura que este término, miren, tiene dos fotones, aquí hay dos fotones,
y un Z. ¿Listo? Entonces, si este término diverge, es una divergencia finita, yo de alguna manera, en lo que hago en renormalización, que eso no lo hemos visto nosotros hasta el momento, no hemos visto en renormalización, este infinito lo puedo guardar o absorber en esta constante de acoplamiento de lambda. De lambda. Eso es lo que uno hace típicamente en renormalización. Ahora, ¿qué sucedería si esto es infinito y este término no existe en el Lagrangiano? ¿Qué sucedería? Que tendríamos un infinito y no tendríamos una forma de redefinir la teoría para que tenga sentido, o sea, para que sea una teoría coherente. El proceso de renormalización redefine las constantes de acoplamiento de tal forma que la teoría se vuelva coherente y consistente y no contenga infinitos. Es una serie de redefiniciones, por eso se llama renormalización, que permite absorber todos esos infinitos en las constantes de acoplamiento y de alguna manera todos los infinitos que salgan uno puede de manera consistente guardarlos debajo del tapete. Y guardarlos debajo del tapete es esconderlos en estas constantes de acoplamiento que están en los términos del lagrangiano. El proceso falla si este diagrama es diferente de cero y este término que tenga las mismas patas externas no existe en el lagrangiano. Cuando eso ocurre, tenemos lo que se llama una anomalía. Y para que la teoría sea consistente y no tenga infinito sin cancelar, la única manera es que estos diagramas deben ser cero. Eso es claro para Keiter. Sí, profe. Para Oscar, David Rosero. Sí, profe. Listo. Ok. Entonces, antes de comenzar, vamos a considerar algunos diagramas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que una teoría tiene un vértice de la forma gamma mu gamma 5, por ejemplo, cuando uno tiene el proyector, tiene 1 menos gamma 5, entonces ese gamma 5 podría formar un vértice de esta manera, donde lambda y G son aparecen por efecto de ser vértices de un grupo, gauge. También podrían aparecer vértices sin el gamma 5. Esos los vamos a llamar vértices vectoriales y estos vamos a llamarlos vértices axiales. ¿Ok? Ellos van con un signo menos por una convención y con un signo más también por una convención. Después, más adelante va a ser evidente por qué se eligió esa convención de poner menos y más. ¿Ok? ¿Listo? La convención es para que en las elecciones típicas que se hacen, BF y AF queden como un medio, a los dos queden iguales, positivos. Pero eso es todo. ¿Ok? ¿Listo? Por eso era tan importante la diagramática. O sea, yo le metí ahorita mucho a la diagramática. Si nosotros queremos recuperar el término lagrangiano a partir de esta expresión es muy fácil. Porque miren, entra un fermión, sale otro fermión y hay un W interactuando. Entonces es volver esos campos a esta estructura, mirar dónde cabe cada campo. ¿Ok? Esto puede ser para corriente neutra o para corriente cargada. Ok. Por ejemplo, podría ser el lagrangiano podría ser de esta forma: psi barra gamma mu p su l gamma alfa medios psi eso por zeta mu, por ejemplo. Eso es un ejemplo típico de un término de lagrangiano que da origen a este tipo de vértices. Aquí se originarían dos vértices que uno lo podría resumir inclusive en uno solo,
el P, esto es 1 menos gamma 5 sobre 2, ¿sí? Entonces hay un término proporcional a gamma 5 y hay otro término que no lo es, ¿sí? Y fíjese que en el P suele, el gamma 5 iría con un menos, ¿sí? Y por eso este va con más, el término axial, o sea, el que va con gamma 5, mientras que el P suele, el que va sin gamma 5, que es porque es 1 menos gamma 5, va con menos. Esto, venga a ver. Ah, bueno, típicamente aquí hay un menos, ¿sí? Esto es como para dar un ejemplo del tipo de términos que originan estos vértices. Y estos se originan precisamente de las interacciones gauge. ¿Sí? Este es de la derivada covariante. Ok. Entonces, por ejemplo, términos que usualmente son anómalos son de esta naturaleza. Entran dos campos gauge, o bueno, aquí hay un campo gauge, aquí hay otro. Aquí las flechas, a pesar de que pueden servir para indicar si son partículas o antipartículas, también se utilizan para el momento. Entonces, vamos a analizar este diagrama. Por ejemplo, esta partícula, aquí hay un solo fermión. La naturaleza de este fermión es una. Aquí vamos a considerar en particular corrientes neutras. Consideremos corrientes neutras. Si esto es corriente neutra, entonces la partícula que va acá es del mismo sabor que la que va acá, porque la corriente neutra no cambia de sabor. Entonces, si aquí va un quadr up, aquí saldrá un quadr up. Bueno, lo de partícula, antipartícula, aquí sería un antiquark up. Entonces saldría un antiquark up y un quark up. Y aquí vendría algo también, como un quark up. ¿Listo? Que dependiendo cómo esté orientado el diagrama, puede ser partícula o antipartícula. ¿Listo? Por eso lo puse vertical, pero en la práctica debe ir hacia adelante o debe ir hacia atrás. Si va adelante, eso va a desbaratar un poco el diagrama. Si va adelante, será esto. Pero estas son partículas internas. Qué pena, estaba yo desvariando. Las partículas internas, las reglas de antipartícula y antipartícula ellas son una combinación de partícula y antipartícula en el fondo. Ellas en sí mismas no son ni partículas ni antipartículas, porque son partículas virtuales. Usualmente la designación de partícula y antipartícula se hacen sobre todo es para las partículas externas, las patas externas, no las patas internas. Las patas internas pueden pasar por todos los procesos, pueden ser antipartículas, partículas, todo muy consistente, pero hay muchas posibilidades, depende cómo esté deformado el triángulo. ¿Sí? El triángulo se puede deformar. Por ejemplo, uno puede hacer que esta flecha... ¿Quién está entrando? ¿Ah? ¿Quién está entrando al Estas. diagrama? En este caso la convención para los momentos, ¿sí? Es que este momento viene hacia este lado, este momento. Los Ws típicamente no llevan flecha porque estas son partículas neutras. Estamos hablando que estos son corrientes neutras. Como son corrientes neutras, entonces típicamente son sus propias antipartículas, ¿sí? Las corrientes neutras, estas. ¿De acuerdo que el fotón es su propia antipartícula? Pues resulta que el Z también es su propia partícula. O sea, las partículas gauge típicamente son su propia antipartícula si son neutras. Entonces estas flechas son solo para los momentos. ¿Ok? ¿Listo? Anótenlo ahí. Todo eso anótenlo. ¿Ok, Julio? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí P, va este momentum P. Entonces, si este momentum P está entrando, en este vértice entra un K2, y entonces para que sea consistente que aquí salga un P, la única forma es que este momento debe ser P menos K2. ¿Por qué? Porque fíjese, al vértice entra P menos K2
y entra fíjese que si fueran diagramas, bueno, entonces entra K2 y entra P menos K2. La suma de P menos K2 más K2 automáticamente da P, por definición. Entonces se elige que esto sea P menos K2 para que la suma con K2 dé P. Acá, este da P menos K1. ¿Sí? Es la única forma, porque si este es K1, entonces a este vértice entra P. Ah, chingados, señores. Y entra K1. Este es P más K1. Qué pena, señores. Ustedes pongan aquí, cámbiale. Este es más, no menos. Y en el último vértice, profe. Aquí más, aquí más. Y en el último vértice, pues va a ser la suma de K1 más K2. Miren, K1 más K2, pues debe ser este. ¿Ok? ¿Listo? ¿Mm? No decimos si K1 y K2 son positivos o negativos. No nos interesa. ¿Listo? Sea lo que sea, el último debe ser la suma de estos. O mejor dicho, estos deben ser, K1 y K2 deben ser el inicial. Valga lo que valga. Sean positivos o negativos. ¿Ok? ¿Listo? Sí, profe. Entonces, arbitrariamente voy a elegir que este sea axial y estos dos vértices sean vectoriales. Este es el tipo de vértices que puede ser anómalo. Listo. Entonces, este vértice tendrá esta regla de Feynman, IG por lambda sub a medios, gamma mu, gamma 5, a sub alfa, donde a sub f es alguna constante. Y estos dos vértices, como los he definido que sean vectoriales, entonces será menos IG sub c, gamma lambda g sub f, y aquí menos IG lambda b. Tengo que poner diferentes generadores B y C de acuerdo con lo que vaya saliendo, ¿sí? Porque estos bosones estarán asociados a estos generadores. Ellos deben tener de alguna manera asociado un número, un C dado, un generador dado. O sea, cada uno estará asociado a un generador. Este es un generador y este otro generador. Esto es muy genérico, esto es casi para un grupo arbitrario. Yo no estoy diciendo que estos lambdas sean los de SUN. Pueden ser generadores de cualquier grupo, no necesariamente SUNs. Es algo muy arbitrario. Pueden ser unos UNs. Es más, puede ser unos U1. ¿Sí? Son generadores de un grupo. Este análisis es totalmente generado. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ya copiaron? Y aquí recuerden que es con más. Ahí se me fueron las luces. Que entra K1 y P, entonces esto debe ser P más K1. Este es el diagrama cruzado. ¿Sí? El diagrama cruzado. Entonces, fíjese, ¿cuál es la diferencia? Lo que se hizo de diferencia acá es que aquí el K2 no se va a detectar en este punto.